mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. En este día vamos a hablar sobre el sentido de la Cuaresma, reflexionar un poco sobre nuestras faltas, nuestros pecados y el valor del misterio de Cristo, del misterio pascual de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos siempre que estar como que regresando al misterio, regresando de nuevo todo el tiempo. Por eso la religión no es tanto un ritual que hay que cada vez repetir, sino es más bien una experiencia de Dios que hay que vivir. Y aunque se repita aparentemente lo mismo, pues no es así, sino que el misterio de Dios da para que cada vez sea algo nuevo, algo presente, donde el pasado y el futuro se unen en la gracia que da el Señor a quien lo celebra. Y podríamos decirnos a nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Podríamos hacernos esa pregunta. A veces pudiésemos pensar que Dios quiere que vivamos como un ritualismo, como que hagamos ciertas cosas repetidas, pero en verdad Dios de nosotros quiere algo muy importante. Nos quiere a nosotros mismos. Como cualquier persona que ame a otra persona, la quiere a esa persona. No le importa mucho que que tiene tal cosa, que tiene tal dinero, que tiene. Si lo ama de verdad, pues si una madre ama a un hijo, pues lo quiere y quiere a ese hijo. No le importa tanto otras cosas. Y así mismo sucede con Dios. Dios quiere que estemos en su presencia. Y por eso en el origen que encontramos en la Sagrada Escritura, podemos ver que Adán y Eva cometieron una falta y que al final de esa falta ellos prácticamente lo que hicieron fue esconderse de Dios, se ocultaron, y por eso Dios les pregunta ¿dónde estaban? Como si Él no supiera, ¿no? En realidad el pecado comienza es allí. En la Biblia nos dice, en la desconfianza, en la desobediencia, en lo que uno hace sin importarle a Dios, sin importarle lo que Dios piense. Y nos dice el libro del Génesis que oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y luego sigue el relato. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el pecado a nosotros nos hace perder la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que quiere la iglesia? El trabajo de la iglesia más profundo y más sencillo y más directo es la salvación de cada persona. Su trabajo se puede resumir en eso, que ella está haciendo todo el esfuerzo para que cada uno de nosotros llegue a la presencia de Dios, que recupere esa presencia.
Y por eso todo lo que hace la iglesia va en esa dirección. Todo lo demás son cosas que la iglesia puede hacer, pero que son como más, no son tan profundas. La iglesia lleva a cabo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. La iglesia trabaja para lograr lo que Dios quiere lograr. Y la salvación en realidad consiste en recuperar la presencia de Dios, porque la salvación es estar con Dios y la perdición es estar sin Dios. Cuando nosotros estamos solos, estamos aislados, sin Dios incluso, estamos perdidos. Cuando nosotros somos egoístas, somos soberbios, cortamos a la gente, nos vamos quedando solos, cometemos faltas contra nuestro prójimo y al final podemos quedar solos. Y la experiencia que estamos viviendo en estos días tan fuerte a nivel de casi todo el mundo, de que estamos como en una cuaresma mundial, en un tiempo de retiro por culpa de un virus. Y estamos pensando, quizás muchas personas reflexionando, diciendo, bueno, ¿qué será lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la iglesia básicamente lleva la palabra de Dios a la gente. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pide el Señor? Entonces la iglesia, a través de su enseñanza, de su catequesis, de la celebración de los misterios de Cristo, a través de su labor caritativa, a través de todo lo que hace, lo que está es llevando adelante la presencia de Dios y enseñándole a las personas para que puedan realizar un camino, para que puedan ir hacia donde Él quiere, hacia donde quiere el Señor, para devolvernos la gracia perdida en Adán y Eva. Y el pecado es algo que prácticamente nos impide recuperar la presencia de Dios. Por eso la iglesia celebra el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo donde se está tratando de prepararse a la celebración del misterio, el gran misterio de Cristo, que es su Pascua, pasión, muerte y resurrección, porque por medio de ese misterio es que se recupera la gracia. El pecado de Adán y Eva son vencidos en la cruz de Cristo y nosotros todos accedemos al rostro de Dios por medio de Cristo. En la medida que nosotros vivamos más profundamente, más abiertamente el misterio de Cristo, pasión, muerte y resurrección, estaremos entrando en el paraíso nuevamente, estaremos volviendo a la presencia de Dios. Y por eso la iglesia enfatiza ese misterio con el tiempo de Cuaresma, preparando para que los cristianos tengan un tiempo especial, un tiempo de retiro, un tiempo de oración, un tiempo de ciertos sacrificios adicionales, como el ayuno, renunciar a algo que a uno le gusta, hacer obras de caridad más fuertes, o sea, un cuestionamiento más profundo de cada cual y unas obras que sean más claramente caritativas, más de perdón, de acercarse al hermano que sufre, de perdonar al que nos ofende. Al fin y al cabo, el misterio de Cristo es tan profundo que es necesario prepararse. Y podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿es que hubo una Cuaresma desde el comienzo de la iglesia? Podemos decir que sí, porque el mismo Jesús, en su vida pública, en su vida como hombre en la tierra, cada vez estuvo más cerca de su sacrificio y cada vez tenía como una presión mayor de parte de las autoridades civiles, religiosas, que prácticamente lo iban como persiguiendo, cercando cada vez más. Y los mismos discípulos, la misma Virgen, vivió ese tiempo con una espada que cada vez como que le hacía sentir más el temor, el sufrimiento de que su hijo pudiese ser
pues de alguna manera tener un destino muy, muy negativo. Ella a veces pues lo buscaba, iba a buscarlo, ¿dónde está? Le dicen que está loco, como para que regresara a la casa. Y se ve que ella estaba pues sufriendo por su hijo también. Y los mismos apóstoles, cada vez ellos se sentían como contentos porque Jesús triunfaba, hacía un milagro, hacía cosas extraordinarias. Y él cada vez les volvía a decir: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que sea condenado y luego que se levante de los muertos. Y esa enseñanza de Jesús, pues ellos casi no podían entenderlo o no querían entenderlo. Ellos querían vivir de una vez la gloria de Jesús, así como pasó en la transfiguración, cuando Pedro le dice: vamos a hacer 3 tiendas aquí, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y ya pensaban que ya había llegado el reino de Dios, que ya se había resuelto todo. Y Jesús les dice, bajando, le dice: hasta que el Hijo del Hombre no pase por su cruz, digamos, por su trago amargo. Entonces, esa enseñanza de la cruz de Cristo, pues no es tan fácil asimilarla, porque nosotros estamos siempre tentados por el mundo a vivir una vida ya completamente realizada y no nos recordamos de la espada, no nos recordamos de la lanza de Cristo, de la espada de María, del dolor que existe en el mundo, que no se ha terminado, de los pobres que sufren, de los enfermos, de tantas cosas que pasan y que nuestro mundo pues quizás no quiere que nos demos mucha cuenta, sino que vivamos tranquilos, bien acomodados y ya. Pero pues estamos en una época bastante misteriosa, donde Dios ha permitido que hay una amenaza mundial y donde nos sentimos quizás más poca cosa. Hasta los países más grandes, los países más fuertes, se sienten débiles. La gente en los países más fuertes está buscando comida, está buscando cosas que se les acaban. Experiencias que hemos vivido en otros países que han tenido problemas graves. Y sin embargo, aquí en 3, 4, 5 días se viven experiencias parecidas. Y eso, las personas se van dando cuenta de la debilidad, incluso de los sistemas más fuertes, que ni siquiera logran detener en un momento dado una epidemia, que hay personas que fallecen, no todos, no son la mayoría, pero hay varios que fallecen aún con los avances más grandes de la medicina. Entonces es un gran misterio que estamos viviendo, que nos lleva a reflexionar. Es una voz de Dios. Dios nos está hablando de alguna forma. Por eso hay que tener esa inteligencia espiritual. No simplemente dar nuestro rechazo, nuestra opinión, así como si fuésemos muy inteligentes, sino también saber quedarnos callados, reflexionar y pedir la acción del Espíritu Santo que nos ayude a entender el discernimiento para saber qué es lo que está sucediendo y qué nos quiere decir el Señor.